Los ciclos biogeoquímicos son la forma como circulan los elementos entre los seres vivos y el ambiente. Sí, la materia circula entre los seres vivos y el ambiente a través de circuitos definidos en los cuales esta materia es utilizada y posteriormente reciclada. Básicamente hay dos tipos de ciclos, los ciclos gaseosos y los ciclos sedimentarios. Se dicen gaseosos cuando la principal reserva del elemento es la atmósfera. Acá tenemos al ciclo del carbono, el nitrógeno y del agua. Y los ciclos son sedimentarios cuando el suelo es la principal reserva de este elemento, como el del fósforo y el azufre. También existen los ciclos que son imperfectos. Se van a llamar así porque la materia no siempre está disponible para los seres vivos. El nitrógeno es un elemento químico muy importante para los seres vivos, porque forma parte de moléculas como aminoácidos y bases nitrogenadas. Con los aminoácidos posteriormente se van a formar proteínas y con las bases nitrogenadas ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. La mayoría de los seres vivos no pueden capturar de manera directa el nitrógeno, si no lo capturan en forma de amoníaco, en forma de nitrato o en forma de proteínas. El nitrógeno tiene un ciclo gaseoso. En este caso justamente se va a llamar así porque la atmósfera es la principal reserva de este elemento. Como ya les dije, la mayoría de seres vivos captura el nitrógeno en forma de amoníaco, en forma de nitrato y en forma de proteínas. El problema es que en el ambiente el nitrógeno no está en esa forma, el nitrógeno está en forma de gas. Entonces alguien tiene que capturar este nitrógeno y convertirlo en amoníaco para que todos los seres vivos puedan utilizarlo. Este proceso se va a llamar fijación y lo realizan bacterias y cianobacterias. Bacterias como por ejemplo Rhizobium, Azotobacter, Beijeringia, Azospirillum. Y cianobacterias como el Nostoc y la Anabaena. A esto se le va a llamar fijación biológica, debido a que estás cogiendo un gas y lo estás atrapando. Fijación. Ahora, así como hay fijación biológica, también hay fijación industrial. En este caso, hay un proceso llamado Haber-Bosch, en el cual, por medio de máquinas, se puede convertir al nitrógeno en amoníaco. Una vez que el nitrógeno se ha convertido en amoníaco, va a convertirse en nitrato, pero no es de frente, sino tiene varios pasos. Primero el amoníaco se convierte en nitrito y luego el nitrito se convierte en nitrato. A todo este proceso se le va a llamar nitrificación. Sin embargo, como tiene subetapas, cada subetapa tiene su nombre. Recuerda, primero de amoníaco a nitrito y de nitrito a nitrato. Cuando el amoníaco se convierte en nitrito, se va a llamar nitritación. Nitritación. Y cuando el nitrito se convierte en nitrato, nitratación. Amoníaco a nitrito, nitritación. Nitritación. Y de nitrito a nitrato, nitratación. Y todo se va a llamar nitrificación. Cuando el amoníaco se convierta en nitrito, eso va a ser posible gracias a bacterias como Nitrosomonas y Nitrococcus. Nitrosomonas y Nitrococcus. Y de nitrito a nitrato son las bacterias como Nitrobacter. Todo esto se va a llamar, recuerda, nitrificación. Una vez que es nitrato, las plantas lo capturan. Eso se va a llamar absorción o asimilación. Recuerda, la absorción o asimilación es la única etapa en la cual participan las plantas y posteriormente los animales. Las plantas capturan el nitrato y con eso van a formar sus aminoácidos y sus proteínas, que luego van a ser consumidos por los animales. Ahora, el nitrógeno no se queda en los animales, sino regresa al suelo en forma de amoníaco, ácido úrico o urea. Cuando nosotros los animales orinamos ácido úrico, proveniente de las proteínas que desechamos. Eliminamos urea, proveniente de las proteínas que desechamos. Y también eliminamos amoníaco, proveniente de las proteínas que desechamos. Pero no solamente proteínas, porque los animales también eliminamos ácido úrico, urea y amoníaco de los ácidos nucleicos que también desechamos. Sí,
Si bien es cierto que nosotros formamos proteínas porque necesitamos, formamos ADN y ARN porque necesitamos, así como lo formamos, también lo eliminamos cuando ya cumplió su función. Entonces, eso que eliminamos, lo vamos a eliminar en la orina, en forma de amoníaco, ácido úrico y urea. Entonces recuerda, desde aquí hasta acá, asimilación o absorción, y es el único paso en donde participan plantas y animales. Ahora que yo tengo acá el ácido úrico y la urea, esto tiene que convertirse en amoníaco nuevamente. Este paso se va a llamar amonificación, porque el ácido úrico y la urea se convierten en amoníaco. Aquí participan bacterias, como el Clostridium, Acetobacter y la Klebsiella. Ahora, si te has dado cuenta, yo lo he graficado de tal manera que sea un círculo, precisamente para que nos dé la idea que es un ciclo. Pero, así como está, te da también la idea de que el nitrógeno todo el rato es capturado en la fijación. De ser así, la cantidad de nitrógeno en la atmósfera iría disminuyendo, pero no. Porque así como se va capturando, igual regresa el nitrógeno a la atmósfera. Este paso se va a llamar desnitrificación. En la desnitrificación, el nitrato vuelve a convertirse en nitrógeno y regresa a la atmósfera. Esto es realizado por bacterias como las pseudomonas. ¿Qué van a preguntar en tu examen? Primero analicemos todo. En casi todo el ciclo del nitrógeno participan bacterias. Verdadero. Date cuenta que casi todo es realizado por bacterias. El único paso donde participan plantas y animales es la absorción o asimilación. Segundo, recuerda bien esto, ¿todos los seres vivos pueden fijar el nitrógeno? No, solamente bacterias y cianobacterias. Los nombres ya te los dije, pero te los repito para que los recuerdes. Bacterias que fijan el nitrógeno: Rhizobium, Azotobacter, Beijeringia, Azospirillum. Cianobacterias que fijan el nitrógeno: Nostoc y Anabaena. Además, recuerda que había una fijación industrial. Así como el nitrógeno es fijado, es capturado en la fijación, igual es devuelto a la atmósfera en la desnitrificación. Y recuerda que ese paso lo realizaba la bacteria Pseudomonas. El proceso por el cual el nitrógeno regresa al suelo, no a la atmósfera, sino al suelo, es cuando los animales orinamos ácido úrico, urea y amoníaco. El ciclo de nitrógeno es importante porque cuando este ciclo se altera, los ecosistemas se enriquecen y eso se va a llamar eutrofización. Y esto es debido al exceso de uso de fertilizantes. Ahora acá tenemos el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo, tanto como el del azufre, son sedimentarios porque la mayor parte del mineral se encuentra en el suelo y solo puede aprovecharse cuando por métodos físicos o químicos se extrae este mineral del suelo. Ahora también recuerda que este ciclo es imperfecto, porque cuando el fosfato que está en el suelo es arrastrado hacia el mar, no todo flota. Una muy buena parte se hunde en el fondo del mar y allí queda. Los seres vivos ya no tienen disponible el fósforo para ellos. Los ríos son los que van a arrastrar el fósforo desde el suelo hasta el mar, en un proceso llamado lixiviación. En el mar, el fosfato es utilizado por el plancton. Luego el plancton es comido por los peces son comidos por las aves guaneras y son las aves guaneras que devuelven el fósforo al suelo en forma de guano. Y esto fue pregunta de examen de admisión. ¿Quién devuelve el fósforo al suelo? Las aves guaneras en forma de guano. Es por eso que el guano es muy importante como fertilizante debido a la alta concentración de fósforo que tiene. El fósforo es muy importante porque a partir de él se forma el ATP y obviamente se forman los nucleótidos que van a formar los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Además, con el fósforo también se forman los fosfolípidos que están presentes en la membrana. De manera industrial se puede extraer estos fosfatos del fondo del mar, como ocurre por ejemplo en Piura. El ciclo del carbono es uno de los ciclos más complejos que hay, porque para empezar no es un ciclo en realidad, son dos ciclos, un ciclo biológico y un ciclo geológico. El ciclo biológico es rápido y el geológico es lento. El ciclo biológico comienza con la fotosíntesis.
en el cual el carbono inorgánico, es decir, el carbono que está en forma de CO2, se utiliza para formar moléculas orgánicas como la glucosa. Todo esto va a ocurrir en los productores, en la fase oscura de la fotosíntesis. Luego, esta molécula orgánica es descompuesta en una molécula inorgánica. La glucosa se descompone en CO2 en el proceso llamado respiración celular. Recordemos que la respiración celular tiene por objetivo descomponer a la glucosa para extraer su energía y formar ATP. La respiración celular, en este caso aeróbica, es realizado por prácticamente todos los seres vivos, excepto las bacterias anaeróbicas. Sí, recuerda, las plantas hacen fotosíntesis y respiración celular, y los animales solamente hacemos respiración celular. Este proceso es constantemente, es muy rápido. Mientras las plantas van capturando el CO2 y convirtiéndolo en glucosa, los animales y las plantas también rápidamente convertimos a la glucosa en CO2. Por lo tanto, esto hace que el carbono se recicle rápidamente entre la atmósfera y los seres vivos. La glucosa también puede ser polimerizada, es decir, se pueden unir varias glucosas para formar polímeros, como la celulosa y el almidón. La celulosa que está en las plantas puede ser que se queme y se vuelva a convertir en CO2. Eso ocurre en una combustión. Por ejemplo, cuando se queman árboles, se quema carbón o hay un incendio forestal. Entonces, la combustión y la respiración celular devuelven el CO2 a la atmósfera, mientras que la fotosíntesis captura el CO2 de la atmósfera. Dicho de otra manera, la respiración celular y la combustión aumentan el nivel de CO2 en la atmósfera, y eso es importante, porque al aumentar el nivel de CO2 producen el famoso efecto invernadero. En cambio, la fotosíntesis captura el CO2 de la atmósfera, y al disminuir el CO2, la fotosíntesis evita o disminuye el efecto invernadero. En el mar, los animales también respiran y van a producir CO2 justamente por eso, pero el CO2 se mezcla con el agua porque están en el mar y forman carbonato. Este carbonato precipita y va a formar rocas, y ahí queda el CO2 en forma de carbonato almacenado por miles de años. El proceso por el cual se hunde se va a llamar sedimentación. Una vez que las rocas están allí, como les digo, el carbono queda durmiendo en forma de carbonato hasta que erupciona un volcán. El vulcanismo hace que estas rocas hiervan y al hervir el CO2 se libera. Pero date cuenta, este es un proceso muy largo. Este es el proceso geológico, el ciclo geológico del carbono. Y es más largo, a diferencia del biológico, que constantemente está reciclándose. Además, que muchas moléculas orgánicas de animales y de plantas ya extintos se convirtieron en combustibles fósiles por medio de la fosilización. Los combustibles fósiles son el petróleo, el gas y el carbón. En la actualidad lo que se hace es extraerlos y quemarlos para extraer la energía que hay en ellos. Sí, por eso les dije, la respiración celular y la combustión tanto de los biopolímeros como celulosa, almidón o los combustibles fósiles aumentan el nivel de CO2 en la atmósfera y de esta manera se eleva o aumenta el efecto invernadero. Mientras que la fotosíntesis, si se dan cuenta, es prácticamente el único proceso por el cual el CO2 se convierte en glucosa y al disminuir el nivel de CO2 disminuimos el efecto invernadero.